Hoy 9 de abril, el santoral de la Iglesia Católica consigna el nombre de una santa de España llamada Santa Casilda de Toledo. Esta santa nació a inicios del siglo XI. No se sabe con exactitud la fecha del nacimiento, pero los historiadores, los biógrafos de la santa, ubican el nacimiento entre los primeros años del siglo XI. En Toledo, esta santa era hija de un rey que no era cristiano, sino que era musulmán, el rey Al-Manún, así llamado. Recordemos que los musulmanes estuvieron muchos siglos en España, casi 8 siglos, dominando España. Por esa razón es que el influjo árabe musulmán ha sido muy fuerte en la cultura hispánica, en las costumbres, incluso también en algunas palabras o expresiones. Este rey Al-Manún no solamente era de religión islámica, musulmán, sino que además era muy enemigo de los cristianos, a quienes encarcelaba, perseguía. Sin embargo, su hija, la santa que hoy celebramos, Santa Casilda de Toledo, todo lo contrario. Si bien ella tuvo que aprender el Corán de pequeña y de memoria, algo que era y es muy común entre los musulmanes, a pesar de ello, siempre sintió simpatía, atracción por los cristianos. Ella no era cristiana, era musulmana e hija de musulmán, pero sentía un atractivo muy fuerte hacia los cristianos. De hecho, esta santa lo que hacía era, a escondidas, sin que el padre se enterara, visitar a los cristianos encarcelados en las celdas, en las mazmorras. Los visitaba, los consolaba, les llevaba comida, medicina, ropa. Entre los cristianos había también, obviamente, sacerdotes, monjes encarcelados por la fe, a causa de la fe. Con lo cual fue así como Santa Casilda de Toledo empezó a tener contacto con un contacto más estrecho, más fuerte con la fe católica, a través de estos prisioneros. En ella se puede dar aquello que Cristo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que hay personas que se ganan el cielo aún sin ser cristianas, pero igual se ganan el cielo porque han prestado servicio a los cristianos, en quienes está Cristo vivo. Santa Casilda de Toledo, sin conocer a Cristo, o sin conocer demasiado a Cristo, servía a Cristo en los
en la persona de los cristianos encarcelados. Aquella frase de Jesús, a la cual estamos haciendo referencia, cuando el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me has vestido, preso y me has ido a ver, me has visitado. Por esa razón, entra al reino de los cielos. Es decir, hay muchas personas muy rectas, muy buenas, de buena voluntad, que han servido a los cristianos y haciéndolo han servido a la misma persona de Jesús. Bien, en una oportunidad, además otra cosa muy interesante en la vida de esta santa, y es que ella conoció a Cristo prestando un servicio al necesitado, en este caso al encarcelado. Es decir, cuando uno presta un servicio, cuando uno hace una obra de amor por alguien que necesita, al mismo tiempo Dios, que nunca se deja vencer en generosidad, Dios premia esa obra buena. Y fíjense el premio que recibió esta mujer. Por prestar servicio, al final ella termina conociendo a Cristo. Ella termina entrando en relación con los sacerdotes, con los monjes. Por prestar un servicio, al final, fíjense ustedes, ella recibe mucho más de aquello que ofrecía. Recibe la fe católica. Si queremos obtener beneficios, bendiciones de Dios, si queremos obtener premios por parte de Dios, tenemos que prestar servicio. Porque Dios nos da en función o en relación, en buena medida, a aquellos que nosotros damos u ofrecemos. O como dice un santo, Dios se da a aquellos que se le dan. Dios se ofrece a aquellos que se le ofrecen, ¿no? San Francisco de Asís decía que es dando como obtenemos. ¿Querés obtener beneficios, gracias, bendiciones? ¿Querés obtener? Tenés que dar. Es dando como obtenemos. Y en esta santa, Santa Casilda de Toledo, esto es muy claro, ¿no? Ella dando servicio a los encarcelados, a los cristianos presos, recibió, obtuvo muchísimo, que fue, repito, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la fe católica y finalmente el bautismo. En una oportunidad el padre Al-Manum, el rey musulmán, se dio cuenta de que esta santa estaba prestando un servicio a los cristianos y entonces la sorprendió en ese servicio. Le preguntó qué llevaba dentro de su ropa, escondida en la ropa llevaba alimento, y la hija le dijo que llevaba rosas. Cuando abrió, desplegó sus vestidos, justamente lo que tenía eran rosas, un milagro al cual hace referencia la biografía de la santa. Luego ella enfermó, tenía fuertes dolores y le sugirieron al rey, le sugirieron a algunos cristianos
y el rey, bueno, aceptó el consejo, le sugirieron que fuera a la región de Castilla, a un lago cercano a un monasterio, el monasterio de San Vicente. En ese lago, que se bañara, ahí la hija del rey, Santa Casilda, y así se curaría de su enfermedad. Pues así lo hicieron, fueron el rey, la hija, una comitiva. Ella, enferma, se bañó en ese lago de San Vicente y se curó milagrosamente. En ese momento, entonces, Santa Casilda de Toledo se bautizó. Se ve que su padre, el rey, bueno, aflojó bastante, ¿no?, en este odio al cristianismo, puesto que el padre se dio cuenta que la curación de la hija había sido gracias a ese consejo dado por los cristianos, con lo cual aceptó el bautismo de la hija se bautizó, recibió los sacramentos y luego dedicó el resto de su vida a la oración, a la penitencia, a una vida de retiro. Se hizo ermitaña, o sea, monja de retiro, ermitaña, dedicada a la contemplación, al silencio, a la penitencia, a la oración. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Casilda de Toledo, ruega por nosotros.